su esposo con otra mujer y me tardé 3 semanas en decírselo. Hasta hoy no sé si hice bien. Mi nombre es Valeria. Y esta no es mi historia. Ojalá lo fuera, porque entonces tendría el derecho de haberla contado antes. De haber gritado, de haber intervenido, de haber hecho algo distinto a lo que hice, quedarme callada durante semanas con un secreto que me quemaba por dentro como ácido. Mirando a mi mejor amiga reírse sin saber lo que yo ya sabía. Sofía y yo nos conocemos desde los 12 años. Nos conocimos en la fila del comedor de la secundaria porque las dos habíamos olvidado nuestra credencial y nos dejaron esperando juntas afuera. Ella tenía el cabello en 2 trenzas desiguales y una mochila con un parche de una banda que ninguna de las dos escuchaba realmente pero que nos parecía cool. Yo traía un sándwich de atún que olía horrible. Nos reímos de eso. Y ya no nos separamos. 23 años de amistad. Eso es más tiempo del que la mayoría de los matrimonios dura. El suyo duró 9. Sofía conoció a Marcos en una boda, cliché total, ella misma lo decía riendo. Tenía 26 años, él 29. Era ingeniero civil, callado pero gracioso cuando se soltaba, con esa clase de seguridad tranquila que no necesita demostrarse. No era el hombre más guapo de la fiesta. Era el más interesante. Los acompañé en casi todo. Fui su dama de honor. Estuve en el hospital cuando nacieron sus 2 hijas, Renata y Lucía, 3 años de diferencia. Celebré con ellos los ascensos, los aniversarios, las mudanzas. Peleé con Sofía 2 veces en esos 9 años, una por algo que ya no recuerdo y otra por algo que sí recuerdo pero que no viene al caso. Éramos familia. Los 3. Los 5, contando a las niñas. Por eso lo que pasó me rompió de una manera que todavía no sé explicar bien. Lo vi un martes. No estaba buscando nada. No tenía sospechas. No había ninguna señal de alerta en mi cabeza ese día. Simplemente salí temprano de mi oficina porque me dolía la cabeza y decidí parar en una cafetería que queda a unas cuadras de mi trabajo, una cafetería a la que nunca voy, de hecho. Pero ese día se me antojó un café con leche y no quería caminar hasta la que frecuento. Pedí mi café. Me senté junto a la ventana. Y ahí estaba Marcos. Sentado al fondo, en una mesa pequeña, con una mujer. Mi primer pensamiento fue completamente inocente, qué coincidencia, es Marcos. Mi segundo pensamiento, medio segundo después, fue, ¿quién es esa? No era una reunión de trabajo. Eso se sabe. Hay una diferencia entre cómo se sienta la gente cuando habla de trabajo y cómo se sienta cuando habla de otra cosa. La distancia entre los cuerpos. La dirección de las miradas. La forma en que él le tocó la mano sobre la mesa, rápido, discreto, pero real. Me quedé paralizada con mi vaso a medio camino hacia mi boca. Marcos no me vio. Estaba de espaldas a la entrada, y yo estaba en un ángulo que me hacía casi invisible desde donde él estaba sentado. La mujer sí estaba de frente a mí. Tendría unos 30 y tantos. Cabello oscuro, corto. Bonita. Sonreía mientras él hablaba. Me levanté. Dejé el café casi intacto. Salí por la puerta sin voltear. Caminé 2 cuadras sin saber a dónde iba. Me detuve en una esquina. Saqué el teléfono. Abrí el chat con Sofía, teníamos un hilo de mensajes de ese mismo día, hablando de si las niñas podían quedarse conmigo el fin de semana. Me quedé mirando la pantalla. Y guardé el teléfono sin escribir nada. Esa noche no dormí. Repasé lo que había visto una y otra vez, buscando una interpretación alternativa. Una amiga. Una colega. Una prima. Una reunión que simplemente tenía algo de calor humano porque Marcos era así, cercano, afectuoso con la gente. Pero el toque en la mano no era de colega. Y la sonrisa de ella no era de reunión de trabajo. Al día siguiente, hice algo que odio haber hecho y que haría de nuevo si pudiera volver atrás, busqué a Marcos en redes sociales para ver si había algo que me diera contexto. No encontré nada, él nunca había sido activo en redes. Pero en los seguidores de una foto vieja que Sofía había subido de los dos en un restaurante, encontré un perfil. Una mujer. Cabello oscuro, corto. Daniela Torres. Trabajaba en la misma empresa que Marcos. Ingeniera también. Cerré el teléfono. Me fui al baño de mi oficina y estuve 5 minutos con las manos apoyadas en el lavabo, mirándome al espejo, sin hacer nada. La pregunta que me persiguió durante las siguientes 3 semanas no era si decirle a Sofía. Eso siempre estuvo claro para mí, claro como el agua, sin sombra de duda. Sofía tenía que saber. La pregunta era cuándo y cómo. Porque Sofía no era frágil, nunca lo había sido, pero estaba en un momento particular. Su mamá había tenido un problema de salud 2 meses antes, todavía en recuperación. Renata, la mayor, estaba en un proceso de evaluación psicopedagógica que les tenía a los dos con los nervios de punta.
Y ellos, Sofía y Marcos, parecían estar bien. O al menos eso creía yo. ¿Qué pasa si lo digo en el momento equivocado? ¿Qué pasa si estoy mal y destruyo un matrimonio por una escena que interpreté incorrectamente? ¿Qué pasa si ella no me cree? ¿Qué pasa si me cree y se derrumba y no puedo sostenerla? Cada escenario me paralizaba. Y mientras yo estaba paralizada, el tiempo seguía. Me junté con Sofía 2 veces durante esas semanas. La primera vez fue a comer, solas, un miércoles. Estuvo hablando de las niñas, de su mamá, de un proyecto en el trabajo que la tenía emocionada. Reímos. Pedimos postre aunque dijimos que no íbamos a pedir. Me abrazó al despedirnos y me dijo qué bueno que existes. Me fui a mi carro y lloré 10 minutos antes de poder manejar. La segunda vez fue en su casa, un fin de semana. Marcos estaba ahí. Los 4 cenamos, él, ella, yo y mi novio Diego. Marcos estuvo normal. Atento, conversador, el mismo de siempre. Sirvió el vino. Contó un chiste. Le pasó el brazo por los hombros a Sofía en un momento de la noche y ella se recargó en él con esa naturalidad de los años. Yo los miré y sentí náuseas. Diego me preguntó en el carro de regreso si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Esa noche le conté todo. Necesitaba decírselo a alguien antes de explotar. Diego me escuchó en silencio. Cuando terminé, me preguntó, ¿qué vas a hacer? Decirle, respondí. ¿Cuándo? Pronto. La llamé un jueves por la mañana. Le dije que necesitaba verla. Que era importante. Que no era una emergencia de salud, aclaré eso porque sabía que lo primero que pensaría era en su mamá, pero que necesitaba hablar con ella en persona, ese mismo día si podía. Sofía detectó algo en mi voz. Me conoce demasiado bien. ¿Estás bien tú? Preguntó. Sí. Estoy bien. Pero necesito verte. Quedamos en un café cerca de su casa, a las 2 de la tarde. Llegué antes. Pedí agua. Estuve practicando mentalmente lo que iba a decir durante los 20 minutos que esperé, y cuando Sofía entró por la puerta con su abrigo azul y su bolsa colgada en el hombro y me sonrió desde lejos. Se me olvidó todo lo que había practicado. Se sentó. Pidió un té. Me miró. Me estás asustando, dijo. No quiero asustarte, dije. Pero lo que te voy a decir es difícil y no sé cómo decirlo de otra manera que no sea directamente. Sofía puso las manos sobre la mesa. Asintió despacio. Le conté todo. El café. Lo que vi. El toque en la mano. El perfil que encontré. El nombre. La empresa. Lo conté sin dramatismo, con la misma voz plana y controlada que uso cuando estoy a punto de derrumbarme y no me puedo permitir hacerlo. Hablé durante quizás 4 minutos. 4 minutos que se sintieron como una hora. Sofía no me interrumpió. Cuando terminé, hubo un silencio. Ella estaba mirando su taza de té. No a mí. ¿Cuándo fue eso? Preguntó. Su voz sonaba rara. Plana también, pero de otra manera. Hace 3 semanas. Levantó los ojos. ¿3 semanas? Necesitaba estar segura de lo que había visto antes de. 3 semanas, Valeria. No era un reclamo. Era solo la repetición del dato, como si lo estuviera procesando. Lo siento, dije. Sé que debí decirte antes. Tenía miedo de estar equivocada. Tenía miedo de hacerte daño sin razón. Tenía miedo de... dijo, suavemente. No te estoy reclamando. Silencio. ¿Sabes qué es lo más raro? Dijo después de un momento. Que no me sorprende tanto como debería. La miré. Han sido unos meses raros, continuó. Él está diferente. No de manera obvia. Pero yo lo conozco. Lo conozco muy bien. Hizo una pausa. O creía que sí. Se le quebró la voz en la última frase. Solo un poco. Luego la controló. No lloró en el café. Lloró después, en su carro, según me contó días más tarde. Estuvo sentada en el estacionamiento durante 40 minutos sin poder arrancar. Yo me quedé en el café otros 20 minutos después de que se fue, con mi vaso de agua vacío, preguntándome si había hecho lo correcto, si había esperado demasiado, si había dicho las palabras correctas. Si existían siquiera las palabras correctas para algo así. No encontré respuesta para ninguna de esas preguntas. Todavía no la he encontrado. Sofía no confrontó a Marcos esa noche. Tampoco la siguiente. Estuvo 4 días en modo que yo solo puedo describir como digestión. Hablamos por teléfono cada noche, llamadas largas, a veces de 1 hora, a veces más. Ella procesaba en voz alta. Yo escuchaba.
Ocasionalmente decía algo. La mayoría del tiempo solo escuchaba. Lo peor no es lo que hizo, me dijo una noche. Lo peor es que estoy repasando los últimos meses y encontrando todas las señales que no quise ver. Y eso me hace sentir tonta. Y no quiero sentirme tonta por haber confiado en mi esposo. No eres tonta, le dije. Ya sé que no soy tonta, respondió, con una firmeza tranquila. Pero igual duele. Al quinto día, Marcos llegó a casa del trabajo y encontró a Sofía sentada en la sala, con las niñas ya dormidas y una taza de café en las manos, esperándolo. Me contó la conversación después, con una precisión de memoria que solo ocurre cuando algo queda grabado para siempre. Siéntate, le dijo. Las mismas palabras, me di cuenta después, que usan las personas cuando ya saben y no necesitan preguntar. Marcos se sentó. Sé lo de Daniela, dijo Sofía. Un segundo de silencio. Uno solo. Sofía, empezó él. No, lo interrumpió. Esta noche no me expliques nada. Esta noche solo necesito que sepas que sé, y que a partir de mañana vamos a hablar de lo que sigue. De las niñas. De la casa. De todo lo demás. Marcos quiso hablar. Sofía se levantó, dejó la taza en la cocina, y se fue a su cuarto. Cerró la puerta. No con un golpe. Suavemente. Eso, me dijo después, fue lo más difícil, cerrar esa puerta sin portazos, sin gritos, cuando por dentro sentía que todo ardía. Marcos no negó nada. Eso fue lo que más me sorprendió cuando Sofía me lo contó. Tuvieron la conversación grande 2 días después, sentados en la cocina mientras las niñas estaban en casa de los abuelos. Él habló. Ella escuchó. Luego ella habló y él escuchó. No voy a repetir lo que Marcos dijo porque es de él y de ella, y Sofía me lo contó en confianza. Solo diré que hubo explicaciones que no justificaban nada pero que eran, al menos, honestas. Y que al final Marcos lloró, algo que Sofía en 9 años casi no le había visto hacer. Ella no lloró frente a él. Tomaron la decisión juntos, lo cual me pareció, en retrospectiva, una muestra de la clase de personas que eran los dos en el fondo. No habría reconciliación. Sofía lo dijo sin titubear, sin rabia y sin dramatismo, no era algo que pudiera superar, y no tenía sentido fingir que sí para mantener una forma sin contenido. Pero tampoco habría guerra. Acordaron contarles a las niñas juntos, con cuidado, con las palabras que habían consultado con una psicóloga infantil. Acordaron que Marcos se mudaría pero estaría presente, completamente presente, en la vida de Renata y Lucía. Acordaron no hablar mal el uno del otro. Acordaron ser, en la medida de lo posible, un equipo de padres aunque ya no fueran pareja. No sé cuántas parejas logran eso. Ellos lo intentaron. Y en su caso, al menos en los meses que siguieron, lo lograron. Sofía me llamó la noche que Marcos recogió sus cosas. No para contarme detalles. Solo para hablar. Estuvimos en el teléfono 2 horas. A veces hablábamos. A veces había silencios largos y ninguna de las dos los llenaba porque no hacía falta. En un momento me preguntó. ¿Crees que hice bien? ¿En qué parte? Pregunté. En no pelear. En no destruirlo. En dejarlo irse sin convertirme en algo que no soy. Pensé la respuesta antes de darla. Creo que hiciste lo único que podías hacer siendo tú, le dije. Y eso es exactamente lo correcto. Silencio. Me duele muchísimo, dijo. Lo sé. Pero estoy bien, añadió. Y no era autoconvencimiento. Era una afirmación real, con sus capas y sus contradicciones. O voy a estar bien. Que no es lo mismo pero se parece. Han pasado 14 meses. Sofía sigue en la misma casa con las niñas. Marcos vive a 15 minutos. Las niñas van y vienen. Han tenido días buenos y días difíciles, todos los tienen. Pero Renata ya terminó su evaluación y está en un programa que la está ayudando mucho. Lucía perdió un diente la semana pasada y me mandó una foto con una sonrisa desdentada que me alegró el día entero. Sofía retomó un curso de fotografía que había dejado a medias años atrás. Me manda fotos que toma los fines de semana cuando las niñas están con Marcos, de plantas, de ventanas, de luz en ángulos raros. Son buenas fotos. Siempre lo fue, nunca tuvo tiempo. Yo sigo siendo su mejor amiga. Eso no cambió. Lo que sí cambió es que ahora, cuando me pregunta cómo estoy, me escucha de otra manera. Con más peso. Como si supiera, con más certeza que antes, que las personas que uno quiere pueden estar cargando cosas que no se ven a simple vista. Hubo una noche, hace como 6 meses, en que salimos a cenar las 2 solas. Vino, pasta, el tipo de cena que se extiende 3 horas sin que nadie lo planee. En algún punto de la noche, Sofía me miró por encima de su copa y me dijo. Gracias por decirme.
No hice nada extraordinario, dije. Sí hiciste, respondió. Porque era más fácil no decirme. Y lo sabes. Era verdad. Y ella lo sabía. ¿Me guardas rencor por haber tardado tanto? Pregunté. Era una pregunta que había cargado mucho tiempo. No, dijo, sin dudar. Nunca te la guardé. Sé por qué tardaste. Yo habría tardado también. Levanté mi copa. Por las amigas que dicen las cosas difíciles, dije. Ella levantó la suya. Por las que saben escuchar cuando ya se dijeron, respondió. Brindamos. Afuera llovía. Adentro olía a pan de ajo y a vino tinto y a esa clase de conversación que te deja más liviana aunque hable de cosas pesadas. Esta no era mi historia. Pero me cambió de todas formas. Me enseñó que a veces el acto de amor más grande no es proteger a alguien de la verdad, sino confiar en que tiene la fuerza para recibirla. Que la dignidad no es no sufrir, es sufrir sin perder quién eres. Y que algunas amistades no se miden en los años buenos, sino en cómo se sostienen en los peores. Sofía es la persona más valiente que conozco. Y yo tuve el privilegio de estar cerca cuando lo demostró. Fin.